Doctor, antes de cederle la palabra. Listo, doctor. La sala es toda suya. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. En esta oportunidad vamos a hablar sobre los alegatos de apertura y los alegatos de clausura en el contexto de la oralidad civil. Voy a compartir unas diapositivas para dar inicio. Bien, eh, damos inicio a este curso y en principio comentarles que la oralidad civil no tiene un reconocimiento expreso en nuestro Código Procesal Civil, sea como método o sea como principio. Eh, es una técnica que se ha venido implementando como una política de gestión pública por el Poder Judicial, que actualmente se aplica o se ejecuta únicamente en determinados órganos jurisdiccionales. Por ejemplo, en mi distrito judicial, que es Lima Sur, solo aplica la oralidad civil los juzgados de Villa María del Triunfo. Esta práctica de la oralidad civil eh, busca que ciertas actuaciones de los procesos judiciales se desarrollen de forma oral y no de forma eminentemente escrita. ¿Y por qué se alude a ciertas actuaciones? Porque también gran parte del proceso aún continúa siendo escrito, a pesar de la denominación de oralidad. La oralidad se circunscribe básicamente a las audiencias, porque la demanda, la contestación, siguen presentándose de forma escrita. Aún, incluso, cuando estemos frente al expediente judicial electrónico, en algunos distritos judiciales, en la mayoría que se aplica en oralidad civil, coexiste el sistema de oralidad civil, el módulo corporativo de oralidad civil y el expediente judicial electrónico. Si bien esto evita la utilización de papel físico, de todas maneras, los actuados principales aún están en forma escrita, pero en versión digital. Entonces, con respecto a la oralidad en sí mismo, si bien nuestro Código Civil no tiene una regulación expresa que lo reconozca como un principio, como una metodología del proceso, como una técnica del proceso, eh, existe ya un proyecto del Código Procesal Civil en el que se ha incorporado la oralidad como parte del proceso civil, como un principio del proceso. Sin embargo, actualmente, esta aplicación que se da en los módulos corporativos de oralidad civil se rigen en función a un reglamento y en función a que se concluye o se considera que la oralidad está implícita en nuestro ordenamiento jurídico. En principio, implícita por las reglas del principio de inmediación procesal. Este principio, como conocemos, garantiza el contacto directo del juez con las partes, sus argumentos y sus pruebas. Además, nosotros tenemos una norma específica que es el artículo 204 del Código Procesal Civil, que establece la forma en la que debe desarrollarse la audiencia. Y en este artículo
expresamente se indica que la audiencia, como regla principal, se registra en audio y video. Y es este audio y video que se incorpora al expediente. Si bien es una regla poco usada, determina en sí que la audiencia está contenida en audio y video y por tanto las actuaciones son orales. Justamente el registro de esas actuaciones orales queda incorporado al expediente sin necesidad de que se haga un acta escrito. El propio artículo 204, establece que en caso de que no sea posible registrar la audiencia en audio y video, recién procede a elaborar un acta. Y esta acta debe contener un resumen de lo actuado. No una transcripción de lo actuado, sino un resumen de lo actuado. O sea, el acta de audiencia debe contener los elementos esenciales y principales de lo que aconteció en la audiencia. Este artículo, esta norma, el artículo 204, en conjunto con el artículo que regula el principio de inmediación, el que establece que nuestro sistema reconoce el sistema oral. Y por tanto, que no se requiere ya de la escritura a fin de materializar esencialmente las decisiones judiciales. Porque más que a una actuación de las partes, está referida a la forma en la que actúa el órgano jurisdiccional, pues concreta la decisión del juez en un registro de audio y video. En las circunstancias actuales, ya post pandemia, la virtualidad ha quedado en el sistema judicial como parte del proceso. Entonces, la mayoría de las audiencias se registran en audio y video, pero actualmente no todos los órganos jurisdiccionales civiles se rigen por el sistema de oralidad. Y por tanto, a pesar de que la audiencia se registra en audio y video, aún existe la práctica de llevar todo lo acontecido en la audiencia a un medio escrito, ¿no? A una resolución escrita, a un acta escrita. Aunque de acuerdo a esta disposición del artículo 204, ello no sería necesario, independientemente de si el órgano es un órgano jurisdiccional corporativo que se rige por la oralidad, o si se trata de un órgano jurisdiccional tradicional que todavía está en el sistema escrito. Porque nuestro código actual no diferencia eso para la aplicación de esta norma. Por lo tanto, sería perfectamente válido que un juzgado tradicional que no se sujeta al modelo corporativo decida aplicar el registro de la audiencia en audio y video y entregar eso a las partes y a sus abogados como parte de la notificación. Por lo tanto, ya no estaría en la obligación de elaborar el acta. De modo que la oralidad es implícito en nuestro sistema en función a esta autorización legal. En términos literales, el artículo 204 que se menciona establece esto, ¿no? La audiencia de pruebas es registrada en audio o video en soporte individual que se incorpora al expediente. Se entrega una copia a las partes, dejándose constancia en el expediente de dicha entrega. En los casos que esto no sea posible, se levanta el acta respectiva. Esta norma está vigente o fue publicada el 28 de diciembre del 2014 y entró en vigencia los 30 días posteriores a su publicación. Quiere decir que entró en vigencia en enero del 2015, antes de la implementación de los órganos corporativos que se rigen ahora por la oralidad. Entonces, nuestro propio código es quien reconoce o es donde se reconoce que dentro del proceso civil es perfectamente válido aplicar la oralidad
y que este sistema de oralidad, de actuación oral, sea por parte de los abogados, de los litigantes, incluso de los jueces al momento de dictar sus resoluciones, quede registrado en audio y video y no sea necesario transcribir o trasladar su resumen en acta. Si bien en nuestro código no está esto expreso y se considera como una autorización implícita, el uso de la oralidad, desde el 2020 está aprobado para los módulos corporativos de litigación oral el reglamento de actuación que rige la actuación de estos órganos, que se aprobó por resolución administrativa 15-2020 del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Este reglamento regula la estructura, organización y funciones específicas de los órganos jurisdiccionales que están comprendidos dentro del modelo civil corporativo. ¿Y cuál fue el propósito de incorporar la oralidad dentro del sistema civil o dentro del proceso civil? Justamente fue resolver este problema de la carga procesal, ¿no? De la acumulación de procesos que quedan pendientes para resolver dentro del sistema escrito. Además, las limitaciones estructurales de la carga del trabajo en un despacho tradicional. A diferencia de un módulo corporativo, en un despacho tradicional, el juez es el encargado de resolver tanto los aspectos jurisdiccionales como administrativos del despacho. Sin embargo, en el sistema oral, en el sistema corporativo, se diferencia la labor jurisdiccional de la labor administrativa. Y dentro de la labor jurisdiccional está la labor estrictamente jurisdiccional, que es aplicada por los jueces, y que busca que estos concentren su tiempo en la resolución en sí del proceso, en la toma de decisiones, y esta área de apoyo jurisdiccional. Y el área de apoyo jurisdiccional se clasifica en grupos, justamente para promover la especialización y la eficiencia en el trabajo. Existen grupos de calificación, existen grupos de trámite, existen grupos de audiencia, existen los grupos que coadyuvan en la ejecución. De modo que esto permite que estos procesos, o que los procesos civiles dentro de este sistema corporativo, puedan resolverse con mucha más facilidad y con mucha más eficiencia. Con esto también se busca, además de reducir la carga procesal, la concentración de la actividad jurisdiccional a través de un sistema de audiencias, porque la oralidad únicamente tiene lugar dentro del desarrollo de audiencias. Actualmente, aún en los módulos corporativos que se regulan por la litigación oral, como les mencionaba, existen pues los actos procesales que de todas maneras continúan presentándose por escrito, sea por las partes o sea por el juez. Por ejemplo, ¿no? Los escritos de contestación, de reconvención, de apelación u otros se ingresan de forma escrita. Y en el caso, por ejemplo, de las resoluciones que se dictan dentro de la audiencia oral, también hay el deber de posteriormente fundamentarlas por escrito, especialmente de la sentencia. Con esto, con esta implementación del sistema oral, se busca mejorar el acceso a la justicia civil, porque se implementan cambios significativos en la administración, en la gestión y prácticas operativas del trabajo jurisdiccional. Precisamente este sistema oral se regula por un sistema de regulación por audiencias. El reglamento de actuación del módulo corporativo de litigación oral precisamente reconoce 3 tipos de audiencias. Estas audiencias las identifica como la audiencia preliminar, la audiencia de pruebas y la audiencia única. Como sabemos, en nuestro Código Procesal Civil
existen también tres tipos de audiencia. La que se aplica dependiendo de la vía procesal en la que se tramita determinada materia. Por ejemplo, ¿no? Para el proceso sumarísimo está la audiencia única. Para el proceso único, para el proceso de abreviado y de conocimiento, tenemos la audiencia de pruebas cuando requieren de actuación. Y tanto para el proceso sumarísimo como para el proceso abreviado y de conocimiento, en caso de que se requiera actuación probatoria complementaria, está la audiencia complementaria. La incorporación de lo novedoso en el sistema oral es la audiencia preliminar. Y la audiencia preliminar se aplica precisamente a los procesos abreviados y a los procesos de conocimiento. Mientras que en el caso del proceso sumarísimo, continúa regulándose por la audiencia única. ¿Cuáles las similitudes que existen entre estos dos tipos de audiencia, entre la audiencia preliminar y la audiencia única? Es que ambas se programan luego de concluida la etapa postulatoria. Es decir, luego de presentar la demanda, la contestación, se procede a programar en los procesos abreviados o de conocimiento la audiencia preliminar. Y en los procesos sumarísimos, la audiencia única. ¿Qué se busca con la implementación de la audiencia preliminar? Se busca que todo lo que sea actuado en el proceso pueda ser resuelto, de ser posible, en una audiencia única. Así que la audiencia preliminar se corresponde en la práctica con la audiencia única. De modo que la audiencia preliminar ha sido instituida como una suerte de audiencia única para los procesos abreviados y para los procesos de conocimiento. Vemos que en el sistema escrito tradicional o en un despacho tradicional civil, el proceso abreviado y el proceso de conocimiento no cuentan con una audiencia dentro de la estructura del proceso civil ordinario, no cuentan con una audiencia preliminar. El proceso es estrictamente formal, ¿no? Por reglas y por etapas. Termina la etapa postulatoria, el juez por escrito declara saneado el proceso y solicita a las partes que propongan sus puntos controvertidos. Con la propuesta o sin la propuesta de los puntos controvertidos, el juez procede a la fijación de los puntos controvertidos y a la admisión y a la actuación de las pruebas, mediante una resolución escrita, individual. En la calificación de los medios probatorios, identifica si es que existen medios probatorios que requieren de actuación, por ejemplo, declaraciones de partes o declaraciones testimoniales, y procede a programar una audiencia, que se conoce como audiencia de pruebas. En esta audiencia de pruebas, no existe una presentación del caso, no existe un intento de conciliación, salvo que las propias partes lo expresen en ese momento, ¿no? Que han llegado a un acuerdo. Generalmente, en la práctica, en la audiencia de pruebas tradicional, únicamente se circunscribe a la actuación probatoria para la que se ha convocado. Por ejemplo, si se convocó para declaración de parte y declaración de testigos en un proceso de prescripción adquisitiva de dominio, digamos que la declaración de testigos es una prueba especial, al inicio de la audiencia se verifica la concurrencia de las partes, la concurrencia de los testigos y se procede a la actuación de la prueba. Directamente se procede a la actuación de la declaración de los testigos. Una vez concluida la audiencia o la actuación de las pruebas, se concede a los abogados el uso de la palabra, a fin de que puedan expresar sus argumentos. Terminado la diligencia de informe oral, el juez le comunica incluso que tienen 5 días para presentar su alegato escrito de considerarlo pertinente.
Después de los 5 días de vencido este plazo, el proceso recién queda expedito para sentenciar. Prácticamente todo este desarrollo del proceso en el sistema tradicional que se ha comentado se concentra en la audiencia preliminar. De modo que la audiencia preliminar es casi una audiencia semejante a la audiencia única. La audiencia preliminar y la audiencia única, ambas empiezan con la presentación del caso por los abogados y pueden terminar con la expedición incluso de la sentencia luego de haberse oído el informe oral de los abogados concluida la etapa probatoria. De modo que la audiencia preliminar concentra toda la actividad del proceso abreviado y del proceso de conocimiento que debía desarrollarse antes o se desarrolla hasta actualmente en el sistema tradicional por etapas y por escrito en una sola diligencia. Para la audiencia preliminar se han establecido reglas de concentración y de oralidad. Como les mencionaba, esto se aplica únicamente a los procesos abreviados y de conocimiento, porque para el caso de los procesos sumarísimos se sigue regulando por la audiencia única. Sin embargo, ambos, dentro del sistema oral, inician de la misma manera. En principio, se concede a los abogados la oportunidad para que sustenten los argumentos que respaldan su defensa, sus pretensiones, sea como demandante o sea como demandado. Y, de ser el caso, también en caso de haberse presentado reconvención, para que sustente la reconvención y para que se sustente la contestación a la reconvención. Como recordamos, en el proceso civil tradicional, que se tramita por el proceso sumarísimo, por la vía del proceso sumarísimo, la audiencia única no inicia con esta etapa, ¿no? Con la etapa de la presentación del caso. De acuerdo al artículo 555 del Código Procesal Civil, inicia con el saneamiento. ¿Qué significa? Que si se han deducido excepciones, el juez solicita a la otra parte, en este caso al demandante, porque las excepciones es un medio de defensa del demandado, que las absuelva y procede a resolver las excepciones. Si no se han deducido excepciones, entonces procede a verificar la validez de la relación jurídica procesal de oficio. Este reexamen de la validez de la relación jurídica procesal implica la verificación de la concurrencia de los presupuestos procesales y de las condiciones de la acción, lo que son, en el caso de las condiciones de la acción, la legitimidad para obrar, el interés para obrar y la voluntad de la ley, ¿no? En el caso de los presupuestos procesales, la capacidad de las partes, la competencia judicial y los requisitos formales de la demanda. Entonces, reexaminado estos requisitos o estos presupuestos, se procede a declarar el saneamiento del proceso. Esto refiriéndonos a la audiencia única del proceso sumarísimo que se tramita en el proceso civil tradicional, ¿no? Sin embargo, en el proceso dentro del sistema oral, inicia con la presentación del caso, al igual que la audiencia preliminar. Esa es la particularidad que se incorpora, ¿no?, en el sistema oral, que permite a las partes en el inicio hacer la presentación del caso, que es lo que finalmente vamos a conocer como alegato de apertura. Además, esta audiencia preliminar y la audiencia única del proceso sumarísimo siguen casi el mismo desarrollo. Luego de haberse escuchado a las partes en sus argumentos, se procede a invitarlos para que concilien o para que busquen resolver el proceso mediante conciliación. Recordemos que para muchas pretensiones civiles, para la mayoría de pretensiones civiles, inclusive la conciliación
es un requisito de procedencia de la demanda, así que debe hacerse una conciliación extrajudicial previa. Pero eso no quita de que las partes puedan conciliar dentro del proceso. Más aún, si es que a esta etapa del proceso, ya dentro de la audiencia preliminar, ya han presentado sus escritos de demanda y de contestación y cada quien ya conoce los argumentos y las pruebas que respaldan sus pretensiones. De manera que a fin de evitar quizás un proceso, que el proceso se postergue innecesariamente, podrían buscar resolver el proceso o la controversia mediante conciliación. Entonces, esta audiencia preliminar y esta audiencia única dentro del sistema oral permite a las partes dialogar sobre la conciliación, sobre la posibilidad de conciliación. En el sistema tradicional casi eso no se promueve. Normalmente cuando se inicia una audiencia única o una audiencia de pruebas dentro del proceso, dentro del sistema tradicional, casi ya ni suele preguntarse a las partes si es que tienen alguna fórmula conciliatoria o si tienen alguna propuesta conciliatoria. Como ustedes ya se consideran, ¿no? Como ya ustedes como partes tuvieron una oportunidad previa al proceso en la conciliación extrajudicial para tratar sobre esto, no repetimos acá, salvo que ustedes, como partes interesadas, expresamente lo informen al juzgado. Porque recordemos que la conciliación puede hacerse en cualquier momento, siempre que el caso no esté con decisión final. Entonces, en el sistema tradicional normalmente se procede directamente a la actuación procesal para la que sea convocada. Por ejemplo, en la audiencia única del proceso sumarísimo se procede directamente al saneamiento. En estos se deben resolver las excepciones si las hay, si no las hay, hacer el reexamen de oficio. Y en la audiencia de prueba, del proceso abreviado y del proceso de conocimiento, se procede a la actuación de la prueba, sea la declaración de un testigo, sea la declaración de la parte, sea una inspección judicial, sea la explicación pericial, entre otros, ¿no? Entre otros tipos de pruebas que requieren de actuación. Justamente en este tipo de sistema oral implementado o regulado a través de este reglamento, lo que se promueve es que luego de conocido el caso, de la presentación de caso por cada uno de los abogados, de la fundamentación jurídica de sus casos y de la prueba que va a sustentar sus pretensiones, o los hechos que sustentan sus pretensiones, las partes tienen la oportunidad de reflexionar, ¿no?, sobre la necesidad de llevar a cabo todo el proceso y de esperar un pronunciamiento judicial que resuelva su controversia. Entonces tienen la oportunidad de reflexionar y buscar resolver el proceso mediante conciliación. Si no se concilia, el juez procede a verificar si es que existen o no pedidos que deben darse cuenta al momento de la audiencia previo a continuar, ¿no? Previo a continuar con el saneamiento, que sería la etapa que corresponde después de concluidos los actos postulatorios. Pues pueden haberse presentado nulidades, pedidos de intervención, entre otros. Si este pedido no fue atendido de forma previa a la audiencia, lo que se establece en este reglamento, y que también es una buena práctica judicial que incluso se da en el sistema tradicional, es que el juez dispone que la parte que presenta la solicitud, sea de nulidad, sea de intervención, o sea quizás otro tipo de pedido, debe oralizarlo en el acto de la audiencia. Oraliza su pedido, una vez oralizado el pedido, se corre traslado a la otra parte para que lo absuelva. Y absuelto, el juez decide o expide su pronunciamiento sobre el pedido específico. Si ese pedido no impide la continuación del proceso, continúa con los siguientes actos procesales, que en este caso correspondería al saneamiento del proceso. Entonces, si existen excepciones, podrían resolverse en esta diligencia. Recordemos que en el proceso tradicional, abreviado o incluso el de conocimiento, normalmente cuando se presenta una excepción se forma un cuaderno de excepción. Entonces, simultáneamente con el expediente principal, se tramita el cuaderno de excepción, que se resuelve en cuaderno aparte. Y finalmente, cuando esa resolución
que se pronuncia sobre las excepciones queda firme, se agrega al proceso principal para poder proceder con el saneamiento. Esto se concentra en el sistema oral, de modo que, como suerte de audiencia única, puede resolverse dentro de la audiencia preliminar. Resuelve el saneamiento, el juez continúa con la etapa de fijación de puntos controvertidos. Entonces, invita a ambos abogados, a ambas partes, a fijar o a proponer los puntos controvertidos que van a ser fijados como materia de controversia en el caso. Y los puntos controvertidos dentro de este contexto se ven efectivizados, pues las partes deciden qué es lo que es materia de conflicto. Vemos que en el sistema tradicional existe una suerte de fórmula genérica de puntos controvertidos, que casi consiste en reproducir las pretensiones. Por ejemplo, ¿no? En un caso de prescripción adquisitiva de dominio, podría decirse, ¿no? Como punto controvertido en el sistema tradicional, determinar si el demandante ha acreditado, corresponde declararlo propietario por prescripción adquisitiva, de acuerdo a los requisitos establecidos en el artículo 950 del Código Civil. Pero prácticamente eso es una cita literal de la pretensión, cuando los puntos controvertidos en realidad están determinados por los hechos que están en conflictos entre ambas partes. Quiere decir, aquellos que admite una parte o que alega una parte y que la otra lo niega o lo contradice. Entonces, no es punto de controversia aquello que es aceptado por ambas partes o aquello que no es materia de cuestionamiento por las partes. Asumamos, ¿no?, que nos encontramos en un proceso de desalojo por falta de pago de la renta. Entonces, las partes no cuestionan el contrato de arrendamiento o la existencia del contrato de arrendamiento, sino que concentran la discusión en el hecho de que si la renta fue cancelada o no. Entonces, el juez en ese caso no tendría que fijar como controversia o como punto de controversia si es que existe un contrato de arrendamiento, sino más bien, como ese es un tema no discutido, la controversia debería centrarse en establecer si es que el demandado incurrió o no en la falta de pago que se alega como pretensión del desalojo, debido a que la existencia del contrato es un asunto no controvertido. Entonces, en conjunto con la propuesta de las partes en la audiencia, el juez delimita lo que es materia de controversia a fin de que la sentencia o la actuación probatoria y eventualmente la sentencia se concentren en ese aspecto, en el aspecto de determinar o de establecer, esclarecer, dilucidar si es que lo que es materia de controversia tiene respaldo o no con los medios probatorios que ofrecen, que van a ser actuados y que se van a decidir en la sentencia. Entonces, en función a los medios, a la materia controvertida, fijada en la audiencia, es que se establecen o se admiten los medios probatorios pertinentes para el caso. Admitidos los medios probatorios, se determina o se evalúa cuáles medios probatorios requieren o no requieren de actuación. Y estos medios probatorios, si son eminentemente documentales, proceden a indicarse cuáles se admiten, se oralizan y se tiene presente por ambas partes que esos son los medios de probatorios que van a servir para resolver la controversia. Si existen medios probatorios que requieren de actuación, por ejemplo, una declaración testimonial, una inspección, una pericia, lo que acontece es programar la respectiva audiencia de pruebas, ¿no? Eso para el caso del proceso abreviado y de conocimiento. Porque en el caso del proceso sumarísimo,
de la audiencia única, la declaración u otras actuaciones debe realizarse en la misma audiencia, salvo que por cuestiones específicas, objetivas y justificadas requieran de una, de una posterior continuación de la audiencia única, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En el caso de que se admita una pericia para determinar la autenticidad de la firma de una de las partes en un contrato, en un supuesto de nulidad de acto jurídico, por ejemplo. Ahí todavía se requiere señalar o designar un perito, fijar los honorarios, endosar los honorarios y disponer para que se realice el recojo de las muestras para la determinación o para la práctica de la pericia. Entonces, en esos supuestos, se fija una audiencia de pruebas o se dispone la continuación de la audiencia única, si es sumaricia. Pero si no existe medio de actuación o medio probatorio que requiere actuación, entonces el juez, en el caso del proceso abreviado y de conocimiento, puede disponer o debe disponer, si es que no hay pruebas que requieran de actuación, del juzgamiento anticipado. El juzgamiento anticipado es la comunicación a las partes que los medios probatorios incorporados son suficientes para resolver, no requieren de otra actuación y el proceso está expedito para dictar sentencia. Entonces, como ya se tiene conocimiento de la materia controvertida, de las pruebas que van a servir para analizar el caso y que el proceso está expedito para dictar sentencia, con eso viene la etapa que en nuestro código se conoce como informe oral, lo que equivale al alegato de clausura. Entonces, hemos identificado que aunque el alegato de apertura no tiene en sí dentro de nuestro Código Procesal Civil una etapa procesal, pues en la audiencia ordinaria, pues en la diligencia ordinaria de audiencia de pruebas o en la audiencia ordinaria o en la diligencia ordinaria de la audiencia única, no hay una etapa específica para la presentación del caso. En el sistema oral sí está incorporado a través de este reglamento. Y prácticamente en el sistema o en el Código Procesal Civil que regula el despacho tradicional, que se rige todavía por el sistema escrito, únicamente se contempla el informe oral luego de concluida la actuación probatoria. Es decir, que únicamente estaría regulada la alegación o los alegatos de clausura. Eso es la diferencia esencial entre el sistema tradicional y el sistema oral, porque de acuerdo al reglamento que regula estos módulos corporativos de litigación oral, estas audiencias, la preliminar y la única, inician con la presentación del caso, que se conoce como el alegato de apertura, y terminan, luego de concluida la actuación probatoria o la admisión probatoria y consiguiente juzgamiento anticipado, con el alegato de clausura, que se conoce en la práctica como el informe oral. Tanto en la audiencia preliminar como en la audiencia única, el juez tiene la facultad de que si los medios probatorios y los hechos lo permiten, de expedir sentencia. Y esta sentencia se expide con la indicación del fallo y los fundamentos mínimos que la sustentan. En el año 2020, entró en vigencia la ley 31.464, específicamente fue publicada el 4 de mayo del 2022, en el que se modificó el artículo 555 del Código Procesal Civil. Y este nuevo texto del Código Procesal Civil alude a la oralidad, cuando concluye la actuación probatoria dentro de la audiencia única. Refiere concretamente este artículo, el artículo actual 555 del Código Procesal Civil, que actuados los medios probatorios, el juez concederá la palabra a los abogados que así lo soliciten, ¿no? O sea, les dará la oportunidad para que presenten su alegato de clausura. Y luego,
en forma inmediata y oral, indica actualmente el Código Procesal Civil, hace conocer a las partes el sentido del fallo de la sentencia. Si bien en este artículo se menciona únicamente el sentido del fallo, ello no quita que la actuación judicial también se rija por el principio de transparencia y de debida motivación, ¿no? Que es un principio constitucional. Y por tanto, aunque la norma no lo indique expresamente, el juez tiene la obligación de motivar los fundamentos esenciales que determinan su decisión, es decir, el sentido del fallo, sea como infundada o fundada la demanda o excepcionalmente la improcedencia de la demanda. Solo si por la complejidad del caso, en cualquiera de los supuestos, sea audiencia preliminar o sea audiencia única, no, el juez no puede dictar la sentencia en dicha oportunidad. Debe programar o debe dejar los expedientes para dictar sentencia dentro del plazo legal. En laboral incluso hay esta práctica de convocar a una audiencia de lectura de sentencia. Eso no está en el proceso civil, pero sin embargo podría válidamente aplicarse, ¿no? Con el propósito de que las partes conozcan la oportunidad que específica en la que se va a dictar la sentencia. Pues lo que se busca con este sistema de audiencias es que el juez pueda resolver todos los asuntos, incluso hasta el fondo del proceso, en estas audiencias. De modo que la oralidad tiene ese propósito. Sí, ¿alguna pregunta, doctora? Doctora Juana. Bueno, no, estoy utilizando de mi mamá. Disculpe, doctor. Hola, Una, sí. mi, mi nombre es Max Orlando. Bueno, en el sentido de lo que es lo que es en lo laboral, eh, como usted está indicando el artículo 555, es, es prudente que cuando, bueno, por decir, el, el demandado ha estado con un abogado y ha hecho la demanda a medias. Yo como abogado puedo realizar una breve, ¿cómo se dice? Una breve demanda de mejoramiento vía oral. ¿Se podría hacer eso? Sí, eso incluso no solamente podría darse en el sistema, o sea, en el laboral, ¿no? Sino también en el proceso civil, ¿no? Porque puede que la demanda haya sido presentada por, ¿no?, una persona, por un abogado determinado, pero en el transcurso del proceso, hasta el momento de la diligencia del informe de la audiencia preliminar, puede asumir la defensa de otro abogado, porque recuerden que, de acuerdo a nuestra ley orgánica, los abogados pueden ser reemplazados en cualquier momento, incluso en la misma audiencia. Entonces, el abogado nuevo, el abogado que reemplaza, podría tener argumentos adicionales, ¿no? Pero que no se alejen de las pruebas que ha ofrecido. Entonces, estos argumentos complementarios se pueden tener en cuenta por el juez, porque lo que se privilegia en este caso es lo que las partes y los abogados directamente dicen en la audiencia, ¿no? Justamente por eso es que se busca resolver estos procesos en audiencia, porque además la actuación del abogado debe regularse o debe regirse por los principios de veracidad, lealtad, buena fe. De modo que la búsqueda de la incorporación de estos argumentos, si bien pueden distar a algo de los originales, deben estar referidos a los mismos hechos y a las mismas pruebas, ¿no? Porque si no, sería una modificación o una ampliación de la demanda, que ya tiene otro trámite, ¿no? Y que solamente se permite antes de que se haya producido el emplazamiento. Bien, continuamos con respecto a este desarrollo de las audiencias, de la audiencia preliminar y de la audiencia única, que son similares. Se indica, por ejemplo, que el acta que se elabora, eso implica que el sistema no es 100% oral,
sino que requiere de todas maneras de su representación escrita, ¿no? Porque la propia norma, en este caso el reglamento, dispone que debe elaborarse un acta, aunque el acta debe contener solamente el, lo más importante de lo que sucedió en la diligencia, un resumen sucinto de lo acontecido, no quita esta formalidad de conservar de todas maneras el arraigo al sistema escrito, ¿no? Recordemos, como les comentaba, que el artículo 204 del Código Procesal Civil establece que el acta únicamente se hace cuando no hay la opción de registrar la audiencia en audio y video, que prácticamente posicionaría el sistema oral. Sin embargo, en la práctica, ¿no? en la tradición, se vienen haciendo las actas, incluso aunque la audiencia esté registrada en audio y video. Y esto incide incluso, o ha tenido efecto o reflejo en este sistema de oralidad, porque se impone de que, a pesar de que la audiencia oral, el sistema oral está registrada en audio y video, se proceda incluso a elaborar un acta con la descripción sucinta del desarrollo de la audiencia. Se hace una precisión que en ningún caso se hará la reproducción escrita de las grabaciones, ¿no? Eso se refiere a que no es una transcripción exacta de lo acontecido, no, sino que es una descripción sucinta de lo acontecido. De modo que estas actas que derivan de la oralidad deben contener los elementos esenciales, ¿no? En la mayoría de los casos se tratan de actas tipo índice, ¿no? Por ejemplo, que se identificaron las partes, sus abogados, se declaró saneado el proceso, se resolvió estas excepciones, se declaró saneado el proceso, se fijaron los puntos controvertidos, se admitieron las pruebas. Si hubieron cuestiones probatorias como tachas o oposiciones, se procedieron a resolver estas tachas, se declaró infundada, y lo que se suele hacer es que están registradas en los minutos tal y tal. Sin embargo, en lo que corresponde a la sentencia en sí mismo, aunque la sentencia se haya dictado de forma oral, sí existe la obligación de luego materializarla por escrito e incorporarla al expediente por escrito. Pero ¿cuál es lo importante en este sistema de oralidad? Es que se busca agilizar la resolución de los procesos judiciales en función a una mayor participación de las partes y a una resolución más rápida de los casos. Es justamente en función a los argumentos que oralizan las partes, el juez va a proceder a resolver, ¿no? Ya prácticamente, como lo consultaba el colega, prácticamente privilegiando la oralidad sobre lo escrito, ¿no? Teniendo en cuenta también las reglas procesales, ¿no? De congruencia, siempre y cuando ello no implique, pues, una modificación de la demanda. Porque para la modificación de la demanda debe seguirse, pues, el procedimiento que implica incluso traslado a la otra parte. Bien, como mencionamos, en este sistema oral, la audiencia preliminar y la audiencia única contienen o regulan novedosamente la presentación del caso, que se conoce pues como el alegato de apertura, y finalmente concluye con la exposición de las partes, con el informe oral, que es el alegato de clausura. Y esto tiene una relación, ¿no? Con la teoría del caso, que se aplica o que tiene relevancia dentro de un sistema de litigación oral. Como recordamos, la teoría del caso es una técnica, ¿no? Es una herramienta que permite a las partes, específicamente a cada parte, ¿no? A preparar y diseñar su demanda, la forma de estrategia que va a utilizar, basándose en sus elementos fácticos, en sus fundamentos jurídicos y en su acervo probatorio. Esta teoría del caso ayuda a los abogados a organizar y argumentar el problema jurídico que se va a plantear.
y busca una hipótesis de solución sólida, ¿no? Es la versión de la parte de cómo sucedieron los hechos, de en qué se fundamentan estos hechos y de cómo debe resolverse. Entonces, los alegatos y la teoría del caso tienen una estrecha relación dentro del proceso legal en sí mismo. Porque la teoría del caso es justamente esta historia, ¿no? De cómo sucedieron los hechos, es la base argumentativa y la estrategia planteada para sustentar esta historia, y el alegato, diferenciándose entre el alegato de apertura y el alegato de clausura, es justo la presentación oral de esa teoría del caso. Entonces, a través del alegato, se expresa la teoría del caso planteada como estrategia legal para sustentar tu pretensión. ¿Qué es el alegato de apertura? Este alegato de apertura está regulado expresamente en el artículo 39 del reglamento, ¿no? Del reglamento de los módulos corporativos civiles de litigación oral. Y establece que al iniciar la audiencia, el juez debe conceder la palabra a los abogados para que presenten sus teorías de caso. De ahí la estrecha relación entre los alegatos y la teoría del caso. Entonces aquí las partes, o los abogados de las partes, deben enfocar ese alegato de apertura en los aspectos centrales de su estrategia, basada en las cuestiones controvertidas y todo lo demás que resulte relevante para la solución del conflicto. Aquí el juez administra el tiempo en que ellos van a participar y evita las dilaciones indebidas. El alegato de apertura es una presentación de lo que se va a demostrar en el caso para que se busque el amparo de la pretensión, sea del demandante o sea del demandado. Y por tanto, dentro de este escenario, no se admiten cuestiones referidas, por ejemplo, al valor de la prueba, ¿no? Que corresponde más al alegato de clausura. El juez debe evitar, ¿no? este tipo de argumento. Por ejemplo, está aprobado. Entonces, el alegato de apertura es la presentación de la teoría del caso. Se refiere al contacto inicial, ¿no? Que tiene cada parte involucrada en el proceso. Y es en este alegato que las partes deben exponer sus argumentos iniciales y establecer la línea de su estrategia legal. En esta oportunidad se resumen los puntos principales que se van a debatir en el proceso y se busca persuadir al tribunal sobre la posición que se defiende. Esta presentación de la teoría del caso tiene determinadas características. Como vemos, es la primera oportunidad en la que el juez va a escuchar al abogado. Y como primera oportunidad, tiene como principal característica, pues, presentarle cuáles son los argumentos que sustentan nuestra pretensión, cuáles son las pruebas que ofrecemos para que se analicen que éstas están respaldando tus argumentos y que justifican que se amparen nuestro pedido, ¿no? Nuestra pretensión. Entonces, representa una introducción del caso. A través de esta introducción del caso, el abogado proporciona una visión general del proceso. Asimismo, es una presentación de la teoría del caso. Como mencionamos, la teoría del caso es esta estrategia argumentativa entre lo fáctico, lo jurídico y lo probatorio, que servirá para sustentar tu pretensión. Entonces, esta es la oportunidad para presentar la teoría del caso, que justamente buscas que el juez admita y eventualmente pueda
obtener o puedas obtener un pronunciamiento estimatorio de tu posición. Aquí también se exponen los argumentos. Estos argumentos se tratan pues de argumentos iniciales, ¿no? De lo que se busca probar, de lo que se va a acreditar, de cómo sucedieron los hechos. Por ejemplo, ¿no? En un contrato, en el contexto de un desalojo contra un inquilino, podría alegarse de que se va a buscar demostrar que entre las partes existió un contrato de arrendamiento y que dentro de este contrato de arrendamiento el demandante cumplió con su obligación de entregar el inmueble al demandado, su inquilino, y que su inquilino estuvo obligado en función a ese contrato de cumplir con el pago de la renta en cierta fecha y de cierta forma. Sin embargo, no lo hizo y mantiene impago alrededor de 3 meses consecutivos. Y esto se probará, por ejemplo, con el contrato de arrendamiento que se ofrece y que no ha sido cuestionado mediante tacha u oposición. Y también con los estados de cuenta bancaria establecidos en el contrato para el depósito de la renta, donde no se advierte abono alguno por concepto de la renta. Son formas, ¿no?, en las que puede presentarse la exposición de los argumentos, y esto busca, como otra de las características, persuadir al juez para que genere impacto sobre tu argumento a fin de que puedas tener un pronunciamiento estimatorio en función a lo que se vaya a actuar en el proceso. Entonces, la finalidad o una de las características del alegato de apertura es precisamente buscar persuadir al juez desde el principio de que tus argumentos son válidos y por tanto merecen su respaldo. Otro punto importante, otra característica importante de los alegatos de apertura y también de cualquier tipo de alegato es que son de duración limitada. Y tampoco es necesario que para este efecto se presente un argumento extenso, debido a que lo que se busca es captar la atención del juez, generarle, persuadirle, generarle desde el principio la creencia de que nuestro argumento es válido. Usualmente en la práctica, a veces en los informes orales de los procesos tradicionales, incluso por ejemplo en las vistas de la causa, cuando se conocen en apelación, sea ante juzgados especializados o ante salas superiores, normalmente se otorgan o se suelen otorgar 5 minutos, ¿no? Lo cual tiene bastante cuestionamiento, ¿no? Pero dentro del sistema oral se suele otorgar de 10 a 15 minutos para la presentación del caso, incluso para la exposición de los alegatos de clausura o los alegatos de apertura. Se considera que si el caso es específico, tiene ya, puede tener claridad, no requiere de mayor prueba que las presentadas en el proceso, no tiene mayor complejidad, de 10 a 15 minutos son un tiempo suficiente para exponer una argumentación lógica, coherente y validada, ¿no?, por las pruebas, por las normas legales aplicables e inclusive por la jurisprudencia o la doctrina. Entonces, estos tienen un límite, ¿no?, un límite de tiempo que debe ser aprovechada por los abogados de forma efectiva para buscar convencer al juez, ¿no?, para buscar persuadir al juez de la validez de los argumentos y de la pretensión. Entonces, puede decirse que los argumentos o los alegatos de apertura contienen una narración persuasiva de los hechos. Esto está referido esencialmente a los elementos tácticos, o sea, a los hechos, a cómo sucedieron, qué es lo que sucedió en el caso y qué es lo que se reclama. También permite la exposición de los fundamentos jurídicos, incluso de jurisprudencia y de la doctrina aplicable, que corresponde al aspecto jurídico del alegato de apertura.
Y finalmente está conformado pues, por la exposición o el ofrecimiento de las pruebas que van a sustentar estos hechos, que justifican la pretensión. Y aquí está referido al elemento probatorio, ¿no? Como se ve, es la presentación en sí de la teoría del caso, que está relacionada con lo acontecido desde el aspecto del elemento fáctico, jurídico y probatorio. Hay principios que regulan la presentación del alegato de apertura. Y estos principios son el de claridad. Al momento de presentar el alegato, este debe presentarse de forma clara y comprensible para que el tribunal, para que el juez y las partes entiendan a plenitud sobre los hechos que están sustentando la pretensión, sobre las normas jurídicas que la respaldan y sobre las pruebas, ¿no?, que se están ofreciendo. De manera que deben evitarse argumentos ambiguos, poco claros. Lo otro también es que está relacionado con la conducta procesal y con los deberes procesales que inspiran la actuación de las partes y de sus abogados, que está referido al principio de veracidad. Recordemos pues que es un principio, un deber procesal de las partes y de sus abogados, actuar con veracidad, lealtad, buena fe. Entonces, el sustento del alegato de apertura tiene que estar referido con estos principios, ¿no? El de veracidad, buena fe, probidad. Por lo tanto, lo que se expone debe estar basado en hechos verificables, ¿no?, que van a poder ser corroborados, sea con las pruebas o sea con la conducta procesal de la otra parte. Por ejemplo, ¿no? Si se alude que existía un contrato de arrendamiento y en la contestación no se cuestiona la existencia de ese contrato de arrendamiento, entonces dentro del alegato de apertura podría indicarse que la existencia del contrato de arrendamiento no ha sido negada por la parte y por lo tanto no sería una cuestión controvertida y que el tema materia de debate se circunscribe a la determinación de si cumplió o no con el pago de la renta. Entonces, los hechos que se argumentan en el alegato deben estar basados en hechos verificables, corroborables con la prueba o corroborables con la actuación de las partes. Incluso no con la actuación de las partes simplemente, sino también con las presunciones. Por ejemplo, ¿no?, en el proceso civil tenemos dos tipos de presunciones. O se aplican dos tipos de presunciones frente a la inasistencia y a la rebeldía. En el primer caso, en el caso cuando es obligatorio citar a conciliar a la otra parte antes de acudir al proceso, la inasistencia genera una presunción relativa de veracidad. Entonces, si la otra parte no asiste a la audiencia de conciliación, cuando se presenta la demanda ya vas con una pretensión o con una presunción relativa a favor. Si a eso se suma la declaración de rebeldía, la declaración de rebeldía también genera otra pretensión, otra presunción similar, que es de que los hechos expuestos en la demanda gozan de verosimilitud o de veracidad. Entonces, dentro de los argumentos o dentro de los alegatos, pueden hacerse referencia a las pruebas, a las conductas y también a las presunciones. Lo otro está referido al principio de relevancia. La relevancia implica que debe indicarse en el alegato aspectos que son útiles y pertinentes para la resolución del caso, no para la dilucidación del conflicto. Por ejemplo, ¿no?, en un supuesto en el que se demanda una falta de pago, un desalojo por falta de pago, ya no sería relevante indicar pues, que el demandado cumplió con el pago de tal periodo a tal periodo, ¿no?, sino más bien referir desde cuándo ya no cumplió con pagar, ¿no?, que es lo que motiva justamente el conflicto y lo que justifica la demanda. Entonces, aspectos anteriores a eso no serían pertinentes para el caso, no serían materia de prueba, no serían materia de debate. Por lo tanto, la relevancia es importante al momento de establecer o de exponer el alegato de apertura. Lo siguiente es que se debe presentar el alegato de apertura de manera lógica y coherente, de modo
que permita entenderse con claridad cuál es la postura que se está planteando. Se indica normalmente en estos casos que debe realizarse una exposición cronológica de los hechos. Por ejemplo, ¿no? En principio se suscribió el contrato de arrendamiento por tal periodo, procedió a entregarse el bien dentro de la posesión del inmueble que se llevaba con normalidad. A partir de tal fecha, el demandado sistemáticamente incumplió con el pago de la renta. A la fecha de interposición de la demanda han transcurrido más de 3 meses. El artículo 1697, numeral 3 del Código Civil, establece que el contrato de arrendamiento se resuelve si es que el inquilino no paga la renta de 2 meses consecutivos y 15 días. En este caso demostraremos con los reportes del estado de cuenta que el demandado no ha cumplido con acreditar o no ha cumplido con realizar el pago desde el mes de enero, ¿no? Por ejemplo. Por lo que se ha producido un motivo para resolver el arrendamiento y reclamar la devolución del inmueble. Entonces, lo que se busca es, en este tipo de argumentos, presentar esa narrativa, ¿no? Esa narrativa lógica y narrativa coherente en función a una descripción cronológica de los hechos y de las normas que resultan aplicables al caso. Y este principio también que está relacionado con la debida conducta procesal. Mencionamos pues que la conducta procesal implica ciertos deberes para las partes y sus abogados, entre ellos pues veracidad, probidad, buena fe, pero también está el respeto y el decoro. Se busca que en la presentación del alegato la exposición sea respetuosa, que no se realicen ataques personales, comentarios negativos, peyorativos u ofensivos, ¿no? A la otra parte. Pues los hechos que se discuten van a ser analizados en la sentencia, en función de lo que se pruebe, puede ser la demanda termine fundada o infundada. Por lo tanto, no es pertinente, no es relevante durante la exposición de ni escrita ni oral, incurrir en ofensas, en actos denigratorios o en actos humillantes, ¿no? Bueno, a veces con la intención de dar alguna frase de impacto, algunos abogados inician los alegatos de apertura pues con frases que no se corresponden al decoro, ¿no? O a veces en el proceso civil no concurren las partes a las audiencias sin abogados, y de todas maneras se le permite exponer su caso, ¿no? al usuario, a la parte, porque concurrir con abogados es también dentro del proceso civil es algo facultativo, ¿no? Finalmente hay partes que no concurren con abogados, y para eso siempre el juez, al iniciar la audiencia, debe hacer presente de las reglas de respeto y decoro, ¿no? Porque suele haber alegaciones o argumentos en los que hay ataques ofensivos a la otra parte, ¿no? Que hablan sobre su calidad de persona, su calidad moral, que no son motivo, ¿no? Para expresarlos en una audiencia a fin de captar la atención del juez. ¿Cuál es la finalidad de los alegatos de apertura? En principio, como les referíamos, que se trata de la presentación del caso, busca brindar una vista general de tus argumentos, de tus hechos, de tu pretensión, pero de forma resumida. Entonces presentas tus argumentos importantes, tus fundamentos claves, identificas las partes involucradas dentro de la relación y cuáles son los problemas en los que están circunscritos, ¿no? Que han motivado el inicio del proceso y que justamente van a ser discutidos y dilucidados en el proceso. Entonces, la primera finalidad es dar a conocer, ¿no? En general,
los hechos, la pretensión, las partes, lo que se busca y lo que se va a probar. Luego también es que se establece la teoría del caso. Y la teoría del caso es justamente la versión que tiene cada parte respecto de cómo sustenta su pretensión. Por ejemplo, en el contexto de este ejemplo, del desalojo por falta de pago, puede ser que en el contrato se indique, ¿no?, que debía abonarse en una determinada cuenta bancaria. Sin embargo, en el contexto, ya en la ejecución del arrendamiento, de manera personal, el arrendador le indica al arrendatario que le pague en efectivo, debido, por ejemplo, a que sus cuentas han sido embargadas con motivo de una deuda, con SUNAT o con algún otro acreedor, y que por tanto, si procede al depósito de la renta en esa cuenta, prácticamente la renta va a quedar retenida, ¿no?, para efectos de cubrirse esos embargos. Entonces puede ser de que el inquilino no haya depositado la renta en la cuenta a pedido expreso del arrendador. Y la posición del inquilino sea justamente esta, ¿no? Por eso es que se presentan las versiones, tanto de la demanda como de la contestación. El demandante dirá que no cumplió con el pago de la renta en la forma convenida, que era que pague mensualmente mediante abono en esa cuenta bancaria. Y el demandado, por su parte, dirá que sí cumplió con el pago de la renta, pero si bien no lo hizo mediante abono en la cuenta, lo hizo directamente a pedido expreso del demandante. Y para ello indicará, por ejemplo, que tiene como medio probatorio las conversaciones establecidas por mensajes de texto en la aplicación de WhatsApp, ¿no?, o alguna grabación de llamada telefónica entre las partes, o inclusive, si no tuviera estas pruebas, ofrecer la propia declaración de parte del demandante, ¿no? Entonces, justamente esta es la finalidad, una de las finalidades del alegato de apertura, de indicar en qué vas a basar tu argumento y en qué prueba se va a sustentar. Esto también busca justamente anticipar la prueba que vas a ofrecer. Recordemos que las pruebas se ofrecen, o los medios probatorios se ofrecen en los actos postulatorios. Ya cuando presentaron la demanda o la contestación, se ofrecieron medios probatorios. En el caso de los medios probatorios extemporáneos, están sujetos, pues, a que no pudieron ser conocidos o obtenidos al momento de la presentación de la demanda, ¿no? Pero en este supuesto, pues ya se presentaron los medios probatorios con la demanda y la contestación. Entonces, al momento de presentar el alegato de apertura, lo que se hace es indicar los hechos en correspondencia con las pruebas que los van a sustentar. Y justamente es como una segunda oportunidad, ¿no?, en la que se indica o en la que se ratifica, se confirman las pruebas que se están ofreciendo para sustentar tu pretensión, sea de la demanda o sea de la contestación. ¿Esto con qué finalidad? Como le comentamos al principio, que el alegato de apertura busca persuadir al juez sobre la validez de tu teoría del caso. Entonces, una de las finalidades esenciales de esta etapa del proceso o de esta actuación procesal es precisamente persuadir al juez. ¿En base a qué? A la presentación de estos argumentos que tienen, ¿no? Argumentos sólidos, convincentes, lógicos, coherentes, claros, ¿no?, que respalden tu caso desde el principio. Como ya se conocen los argumentos de la contestación, los argumentos de la demanda, inclusive pueden hacer exposiciones destinadas a decir cómo se va a desvirtuar esos argumentos. ¿Esto con qué propósito? Con generar confianza y credibilidad en el órgano jurisdiccional. Esta es la oportunidad para que el abogado busque establecer una conexión con el tribunal y las partes, demostrando que con su conocimiento del caso, su competencia legal y su capacidad de presentar un argumento sólido, respaldada por la verosimilitud, pues sus hechos son verificables, y respaldado también con la exposición o con el ofrecimiento de sus pruebas, pueda generar confianza en la percepción del juzgador desde el inicio del proceso.
¿Esto a qué puede llevar? Esto puede llevar a que las partes por sí mismos y el juez busque promover que el proceso se resuelva finalmente por conciliación, debido a que las partes, desde el principio inclusive, pueden conocer las fortalezas y las debilidades de sus argumentos. De este modo, se promueve la solución del caso mediante conciliación. La conciliación, como vemos, seguida de la etapa de la presentación del caso, de los alegatos de apertura, pues luego de ella procede pues el saneamiento, ¿no? Recordemos que esta etapa de conciliación que se busca promover como consecuencia de la presentación del caso es indiferente de lo que vaya a suceder en la etapa de saneamiento. Puede ser, digamos, que en la etapa de saneamiento se hayan deducido excepciones, por ejemplo, de cosa juzgada, de caducidad, de prescripción. Y puede ser eventualmente que estas excepciones sean fundadas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De que se haya deducido una excepción de prescripción porque se reclama una deuda después de 10 años, entonces, o lo que es común, ¿no? Un pago indebido después de 5 años, entonces es posible, ¿no? Que la excepción de prescripción sea fundada, pero eso no quita de que independientemente de lo que se vaya a resolver en esa excepción, pues aún no se ha llegado a esa etapa de que las partes puedan conciliar sobre el fondo, ¿no? Por ejemplo, en el caso del pago indebido, sobre una forma de pago o sobre un cronograma o sobre un pago a plazos, ¿no? Del dinero recibido indebidamente. Y con ello ya no se procede al saneamiento ni a resolver las excepciones. Pues con la conciliación, si se pronuncia sobre todos los aspectos del proceso, determina la conclusión del proceso y tiene el valor de una sentencia. Bien, aquí les presento un ejemplo de un alegato de apertura, justamente en este contexto, ¿no? Del contexto de un proceso de desalojo por falta de pago, que es común, ¿no? En los procesos civiles, es parte de la mayor carga procesal, además de las obligaciones de dar suma de dinero, los procesos únicos de ejecución, y a nivel de justicia especializada, las prescripciones adquisitivas, los otorgamientos de escritura pública. En el contexto de una demanda de desalojo por falta de pago, un alegato de apertura podría presentarse de esta forma, ¿no? Como lo hemos venido indicando en el desarrollo del alegato de apertura, ¿no? El abogado debe tomar el uso de la palabra de forma enfática y clara. Podría decir de esta forma, ¿no? Señor juez, mediante este alegato de apertura, en el caso de desalojo por falta de pago de la renta, en nombre de mi cliente, el arrendador, demandante, interpuesta contra el demandado su inquilino, procedo a indicarle que esta demanda se justifica en un incumplimiento de pago de la renta. Mi cliente, demandante y el demandado suscribieron un contrato de arrendamiento el 1 de enero del 2023. Con motivo de este contrato de arrendamiento, procedió a entregarle el inmueble por un plazo de 1 año para que lo use como casa habitación. Sin embargo, después de obtenido el inmueble, el inquilino demandado no cumplió con el pago de las rentas. De modo que hasta la fecha de la interposición de la demanda, adeuda un aproximado de 5 meses. De acuerdo al artículo 1697, numeral 1 del Código Civil, producido en la falta de pago de 2 meses más 15 días, el contrato de arrendamiento puede resolverse. Es esto lo que justifica que nosotros vengamos a reclamar el desalojo del inquilino al haber incurrido en esta causal de resolución del contrato por falta de pago, lo que se acreditará con el contrato de arrendamiento que ofrecemos y además con el estado de cuenta bancaria que se estableció en el contrato que debía abonarse la renta mensual, donde consta o donde demostraremos que no se procedió a hacer el abono de la renta. Y en función a esto, señor magistrado, solicitamos inclusive de manera extrajudicial y brindamos oportunidades al demandado para que se ponga al día y le dimos facilidades de pago, pese a lo cual ignoró todos nuestros requerimientos. Al no haber obtenido una respuesta positiva o favorable por parte del demandado,
solicitamos que al haberse configurado esta causal de desalojo, buscamos que se declare fundada la demanda y se declare el lanzamiento, ¿no? Se ordena el lanzamiento del proceso. Sería una forma de presentar el alegato de apertura de forma escrita, de forma oral, sustentándonos en los aspectos esenciales, ¿no? del caso, en la existencia del contrato, en la existencia del incumplimiento, en las opciones que se le dio, en la cita jurídica, y además en lo que se busca, ¿no? En lo que se pretende. Ahora bien, con respecto al alegato de clausura, ese también tiene una regulación específica en el reglamento. Precisamente está en el artículo 35 del reglamento y alude al informe oral. El informe oral es una actuación procesal de las partes ya ampliamente reconocida en nuestro Código Procesal Civil de forma positiva, ¿no? De forma expresa. Se da normalmente luego de que se ha concluido la actividad probatoria y en la etapa previa a dictar sentencia. En este artículo se establece que el juez, antes de concluir la audiencia preliminar, donde se dispone el juzgamiento anticipado, en la audiencia de pruebas o en la audiencia única, concederá el uso de la palabra a los abogados de las partes para que expongan sus conclusiones del caso, así como la posibilidad de replicar y duplicar. ¿A qué se refiere esto? Como mencionamos, en este sistema oral, la audiencia preliminar está regulada para el proceso de conocimiento y para el proceso abreviado. Y en esta audiencia preliminar puede concluirse que luego de la admisión de las pruebas no existe necesidad de otra actuación, entonces se puede disponer el juzgamiento anticipado, lo que significa que el proceso ya está expedito para dictar sentencia. Entonces, si es posible dictar sentencia, el juez debe conceder a los abogados la oportunidad para que ellos ya expongan su informe oral. Y el informe oral es justamente este alegato de clausura. Si no se trató de una audiencia preliminar que concluyó con el juzgamiento anticipado, entonces hubo la necesidad de actuar alguna prueba, por ejemplo, alguna declaración testimonial. Y por lo tanto, el juez fijó una audiencia de pruebas para la actuación de esa declaración. Entonces, concluida la actuación de esa declaración en la audiencia de pruebas, ya agotada toda la actividad probatoria, es dentro de la audiencia de pruebas que el juez va a conceder precisamente este informe oral al abogado. Similar sucede con la audiencia única. Como referimos en la audiencia única, que se da en el proceso sumarísimo, se deben actuar todas las etapas del proceso, hasta la actuación probatoria, ¿no? En el caso, si hubiera declaración de partes o de testigo, debe procurar actuarse en esa audiencia única. Entonces, concluida esta actividad probatoria, corresponde también el uso de la palabra, ¿no? Informar a la sentencia. Entonces, este alegato de clausura o informe oral, como se regula, tiene lugar después de concluida la actuación probatoria. Es más, si bien dentro del sistema tradicional, dentro de nuestro Código Procesal Civil, se indica que en los procesos de conocimiento o abreviado, luego de la audiencia, luego de concluida la audiencia, en la que incluso los abogados informaron oralmente, se debe conceder 5 días para presentar alegato escrito. En la audiencia preliminar, o incluso en la audiencia de pruebas dentro del proceso tradicional, el juez puede solicitar a las partes o puede poner a consideración de las partes que si ya existen condiciones para dictar sentencia, de si renuncian al plazo de 5 días para presentar alegato escrito al haber formulado ya su informe oral. Y si las partes indican que no requieren del plazo para presentar alegato escrito, entonces el juez puede proceder a dictar su sentencia. La sentencia dictada de forma oral, exponiendo los argumentos esenciales que sustentan la decisión y el sentido del fallo. Entonces, esta audiencia preliminar, prácticamente dentro de un proceso abreviado o dentro de un proceso de conocimiento, en la realidad habría sido semejante a una audiencia única de un proceso sumarísimo. Lo que promueve que estos procesos, que normalmente se tramitan en esta vía lata, ¿no?, del proceso de conocimiento, puedan terminar
de manera mucho más oportuna, ¿no? Más rápida, de modo que ya estos procesos no están dilatándose o postergándose en el desarrollo individual de cada etapa procesal, ¿no? En la etapa de saneamiento, en la etapa de fijación de puntos controvertidos, en la etapa de admisión probatoria, en la etapa de la audiencia de pruebas, incluso en la de informe oral y posterior al alegato escrito, ¿no? Entonces, con esto se procura la sencillez del proceso y la pronta resolución del caso. ¿Qué se busca con el alegato de clausura? Como veíamos, el alegato de apertura buscaba persuadir, ¿no? Decía, mira juez, voy a convencerte de que los hechos que te expongo están respaldados por estas pruebas y por la ley o por la jurisprudencia, y lo voy a demostrar eso durante el proceso o en la actuación probatoria. A diferencia de ello, en cambio, en el alegato de clausura, lo que se busca es convencer al juez, ¿no? De tu teoría del caso, de que has probado tu teoría del caso. Entonces aquí se le dirá que con estas pruebas se acreditó. Señor juez, está acreditado, ¿no? Está comprobado. El demandado no ha negado o el demandante ha aceptado. Entonces, aquí lo que se busca es ya más que persuadir, convencer al juez de que tu posición es válida, ¿no? De que tu posición es la que debe obtener el pronunciamiento favorable. El alegato de apertura tiene, digamos, el alegato de clausura tiene lugar ya al final del proceso, ¿no? Cuando ya concluyó la etapa probatoria. El proceso en sí mismo, o la actuación procesal, culmina con la actuación probatoria. Luego de eso, ya corresponde dictar sentencia. Y es en ese intermedio, entre la conclusión de la actuación probatoria y la oportunidad para dictar sentencia, que se tiene esta oportunidad, ¿no? De exponer los argumentos. Entonces, este tiene lugar después de que ya se han actuado todas las pruebas, o se ha presentado ya todo, y esto incluye pues la actuación de todas las declaraciones, sean de testigos, sean de partes, o sean actuaciones de pericia. Durante este alegato, ya las partes, o los abogados de las partes, tienen la oportunidad de resumir y destacar los puntos importantes, los puntos claves de sus argumentos. Lo que indicaban ellos que iban a probar y consideran que ha sido probado ya en el proceso. Y de que su proposición o su posición o su argumento es correcto y que debe ser considerado por el tribunal o por el juez al momento de resolver el caso. Bien, ¿cuáles son las características de este alegato de clausura? El alegato de clausura ya resume la prueba actual, ¿no? En el alegato de apertura ofrecíamos, indicábamos cuáles iban a ser las pruebas. Pero en el alegato de clausura ya indicamos que las pruebas se actuaron y que con estas pruebas se acreditaron estos argumentos que respaldaban nuestra pretensión. Entonces, es un resumen de las pruebas que se actuaron durante el proceso. Es un repaso ya de los testimonios, los documentos y otros elementos probatorios. Puede ser esto normalmente en casos, por ejemplo, donde las audiencias fueron diferidas, ¿no? Se llevó la audiencia preliminar, luego se llevó una audiencia de pruebas para declaración de testigos, luego se llevó una continuación de audiencia de pruebas para declaración de partes, y luego se llevó una tercera audiencia de pruebas para explicación o para ratificación o explicación por el perito del dictamen pericial. Entonces, como las audiencias fueron en distintas oportunidades, esta etapa del alegato de clausura puede implicar un resumen, ¿no? De lo acontecido, que se acreditó con la declaración de la parte, con la declaración de testigos, con la explicación de las pruebas, para que al final de la audiencia, o para que al final de la diligencia, prácticamente se ponga nuevamente a vista del juez todos los argumentos y todas las actuaciones probatorias que permitían o que le van a permitir determinar que tu posición es la que debe merecer el respaldo del pronunciamiento. Otra de las características de este alegato es que se deben destacar los argumentos principales. ¿Cuáles son estos argumentos principales? Quiere decir todo aquello
que era materia de discusión y que fue probada. Ya no corresponde acá discutir sobre aspectos que no han sido materia de controversia, que no han sido negados, sino más bien incidir en lo que era materia del conflicto y a su vez incidir en cómo se probó o no se probó estos hechos, ¿no? Dependiendo de la parte procesal a la que se defiende. Entonces, aquí se enfatizan estos argumentos principales que respaldan la posición del patrocinado. Se selecciona acá cuáles son los puntos más fuertes y convincentes de la prueba actual. Por ejemplo, ¿no? En el contexto del caso que comentamos del desalojo por falta de pago, ¿no? Puede decir el abogado del demandado que en la audiencia de pruebas, en la declaración, en su declaración el demandante ha reconocido que los mensajes de textos enviados corresponden a su celular, y por medio del cual le indicó a mi patrocinado, el demandado inquilino, que no realice el pago de la renta mediante abono en la cuenta bancaria indicada en el contrato, sino que lo realice de manera directa y en efectivo, debido a que su cuenta bancaria era embargada a razón de unas retenciones por deudas de obligaciones tributarias. Estas deudas por obligaciones tributarias han sido confirmadas con el informe de SUNAT que ha presentado al proceso, y donde se menciona que el demandante tiene una orden judicial de embargo. Por lo tanto, está probado que si bien no se realizó los pagos a través de la cuenta bancaria, estos pagos fueron realizados en efectivo al demandante a su pedido expreso, corroborado con estas pruebas. Otra de las características también es contrarrestar los argumentos de la parte contraria, ¿no? Eso en lo que sustentaba la otra parte su pretensión, esta es la oportunidad de desvirtuarlas. Entonces, dentro de este alegato, el abogado tiene esa oportunidad de desvirtuar, de contradecir los argumentos que fueron presentados por la otra parte. Refuta esos puntos débiles esas contradicciones de los argumentos de la otra parte que refuerzan, por el contrario, su propia teoría del caso. También busca convencer al tribunal en la toma de la decisión. Ya como lo referimos, al principio era una mera persuasión, pero aquí es una persuasión fuerte, ¿no? Es una persuasión que busca prácticamente convencer al juez de que lo que se ha actuado, de lo que se ha probado, lo que se ha argumentado, es lo que respalda nuestra pretensión. Este alegato de clausura, como recordamos, es la última oportunidad, ¿no?, del discurso que tiene el abogado para convencer al juez de la validez de sus argumentos, antes de que tome su decisión. Por lo tanto, en esta etapa ya el abogado tiene una fuerte tarea de persuasión al tribunal, en el sentido de que su posición es la correcta y es la que debe ser amparada. Para esto usa técnicas persuasivas, rezar los puntos fuertes, hacer un llamado emocional también, o presentar una narrativa convincente. Por ejemplo, ¿no?, en el supuesto del caso de desalojo, un llamado emocional al hecho es de que, digamos, en el supuesto del demandante, que indique que se ha probado que la renta no ha sido pagada, refiere además que esta renta servía al demandante como persona adulta mayor para garantizar su subsistencia y la permanencia del inquilino allí sin cumplir con esa obligación pone en riesgo su propia vida, debido a que con los ahorros de su trabajo y de su vida había invertido en este inmueble justamente para obtener provecho del arrendamiento. Sin embargo, ante la falta de pago del inquilino, se genera este grave perjuicio económico, por lo que al haberse demostrado ese incumplimiento, solicitamos, señor juez, que se dicte sentencia inmediata, de modo que con ello puedan obtener
o puedan generar en el juez la convicción y también la necesidad en él de buscar resolver el caso en el momento, ¿no? Viendo la importancia de la recuperación del inmueble a favor del demandante. Y finalmente también otra de las características es de que se debe presentar pues, de forma breve, sintética, debes resumir el caso presentado durante el proceso, durante el juicio. El abogado debe basarse en los aspectos más importantes. Debe relacionar la evidencia, los medios de prueba, con los argumentos que se han presentado, con las normas legales, y debe ofrecer pues esta exposición coherente y convincente. De modo que proporcione ya una visión global de todo y de lo que se ha probado, para que el tribunal, para que el juez pueda convencerse y decidir dictar sentencia al término del informe oral. Los principios que regulan el alegato de apertura se resumen en estos: el principio de síntesis, justamente lo acabamos de comentar, tiene por objeto resumir de forma efectiva los argumentos referidos a los hechos, la prueba, la norma aplicable, la jurisprudencia, incluso con estas frases de impacto, estos temas emocionales, que podrían llevar al juez o a conducirlo a ver por la importancia de dictar una sentencia en el momento. Lo otro es la coherencia, el principio de coherencia, ¿no? Que también era parte de las características, en el sentido de que esta argumentación debe ser clara, con un lenguaje coherente, preciso y relevante. También debe estar sustentado en la legalidad. Recordemos pues que todos los argumentos deben haber sido verificados con las pruebas y tienen que tener sustento jurídico, sustento incluso jurisprudencial, en algún precedente o en alguna doctrina que resulten aplicables al caso. Entonces se debe argumentar la teoría del caso ya en función a lo que se ha probado, también en función a las normas legales aplicables. Igualmente se regula por el principio de objetividad, ¿no? Que aunque el abogado tiene esta tarea de persuadir al juez, estos alegatos tienen que presentarse de forma objetiva, lo que significa pues, que debe presentarlo de forma fundamentada, en función a los hechos que se han discutido, en función a lo que se ha probado, de manera que ya no podría alegar hechos pues, que no fueron debatidos, no podría indicar que debido a que su teoría o sus argumentos no fueron probados, buscar incluso ofrecer otros medios probatorios, ¿no? Y aquí va otro principio, que es el principio de no presentación de nueva prueba o de nueva evidencia, ¿no? Porque ya en esta etapa procesal prácticamente es la conclusión, la parte final del proceso que antecede a la expedición de la sentencia. No muchas veces en el informe oral, al verse derrotados ya en el proceso, los abogados o algunos abogados suelen ofrecer medios probatorios extemporáneos o indicar: señor juez de oficio, quiero que se actúe en estas pruebas. Pero esa ya no es la etapa procesal, ¿no? Entonces, debe considerarse que ya hubo esa oportunidad. Y el alegato de clausura debe presentarse y debe sustentarse en función a lo que se argumentó y a lo que se actuó. Y eso también está en función con el principio de congruencia procesal, que no solamente se aplica al órgano jurisdiccional, sino también es exigible a las partes. Porque la teoría del caso implica eso, ¿no? Una argumentación uniforme, sistemática, coherente de los argumentos. De modo que pierde credibilidad, pierde certeza, pierde verosimilitud, una teoría del caso que va variando, ¿no? En el transcurso del proceso. Y finalmente también, como en todo alegato, está este principio, ¿no? Del decoro, del respeto, que siempre debe procurarse en la exposición de los argumentos, sea tanto de forma escrita como de forma oral. La finalidad de esto, como referimos, es convencer al tribunal de que la posición que has
establecido de que los argumentos que han presentado tienen respaldo probatorio y tienen respaldo legal. Además del llamado emocional que se puede hacer para obtener una sentencia pronta, tiene además la finalidad de cerrar el caso de manera efectiva. Con el alegato de clausura, ya das cierre al caso, dejando ya una impresión duradera, ¿no? Permanente en el juez, que quizás, aunque no dicte sentencia en el momento, aunque no dicte sentencia en el momento que termina la audiencia y lo postergue para expedirlo dentro del plazo legal, ¿no? El juez va a tener presente desde la oportunidad que toca tu expediente para dictar la sentencia, le va a ser inolvidable, ¿no? El argumento que se ha presentado. Entonces, con esto tiene la oportunidad de cerrar el caso de forma efectiva. Un ejemplo de un alegato de clausura en el contexto pues, de este contrato, de este desalojo contra el inquilino, puede ser de esta forma, ¿no? Siempre breve, conciso, específico y claro. Aquí se les brinda un modelo en el que se expone, ¿no? Señor juez, en este alegato de clausura debo resumir de manera contundente que la prueba que se ha actuado durante este proceso y reiterar los argumentos de nuestra demanda de desalojo han sido corroborados cada uno, ¿no? Con las declaraciones, con los documentos que se han presentado. De esta manera hemos demostrado de forma concluyente que el demandado ha incurrido en un incumplimiento de su obligación de pagar la renta, según lo establecido en el contrato de arrendamiento, cuyo contenido y autenticidad no ha sido negado ni desconocido. Hemos presentado este contrato y su validez no ha sido cuestionada. Y además hemos presentado los estados de cuenta bancarios que acreditan el cumplimiento, pues no consta ningún depósito del demandado en dicha cuenta bancaria. Entonces, al haberse comprobado que ha incurrido en la falta de pago de más de 2 meses y 15 días de renta, se ha producido la causal de resolución del contrato de arrendamiento que motiva el derecho a exigir su devolución, contemplado en el artículo 1697, numeral 3 del Código Civil y 1704 del Código Civil, que regulan el derecho del arrendador a exigir la devolución del inmueble cuando se ha producido un supuesto de conclusión del contrato. Por lo tanto, señor juez, debido a que esta renta es útil para la subsistencia del demandante, solicitamos que en este acto se dicte sentencia inmediata declarando fundada la demanda y ordenando el desalojo del demandado del inmueble arrendado. Todos. Con ello hemos concluido esta exposición de los alegatos de apertura y de clausura, y si tuvieran alguna pregunta al respecto, estamos llamados a absolverlo. Recordar a los participantes que tienen el chat, como también tienen la opción de levantar mano para poder habilitarles el micrófono y puedan realizar su pregunta. Adelante, Reinero, puedes realizar tu pregunta. Doctor, buenas noches. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Doctor, bueno, primero felicitarlo por su excelente disertación, doctor, respecto a esta novedad que es la oralidad en el proceso civil, ¿no? Doctor, quisiera que por favor me precise respecto a la audiencia preliminar. No me quedó muy claro. ¿En qué momento, doctor, digamos, el juez convoca esta audiencia preliminar y además respecto a, o se convoca al igual que como convocaban a la audiencia de pruebas? ¿Es la misma audiencia que convoca para la misma o es de manera separada? Gracias de antemano, doctor. Sí, recordemos que esta audiencia preliminar está prevista para el proceso abreviado y para el proceso de conocimiento. En el sistema tradicional, la audiencia de pruebas se convoca luego de que se ha producido la admisión de los medios probatorios. Y esto normalmente es por resoluciones individuales y escritas. En el sistema tradicional escrito, luego de concluida los actos postulatorios, por ejemplo, de lo que se tiene por contestada la demanda, lo que se hace es declarar o expedir una resolución que declara saneado el proceso.
y se invita a las partes o se les otorga su plazo legal de 3 días para que propongan sus puntos controvertidos. Entonces, luego de esa resolución, las partes presentan sus escritos proponiendo sus puntos controvertidos. Y el juez expide otra resolución donde fija los puntos controvertidos y procede a la admisión de las pruebas, ¿no? En esta resolución que procede a la admisión de las pruebas, si hay necesidad de actuación probatoria, convoca una audiencia de pruebas. Ese es en el trámite tradicional. En el trámite oral, la audiencia preliminar es una novedad, ¿no? Está introducida, porque esta no existe en el Código Procesal Civil. Sin embargo, es una audiencia implícita de la facultad del juez de convocar en cualquier momento a las partes, ¿no? Su comparecencia personal, indica. Entonces, esta convocatoria a la audiencia de prueba, a la audiencia preliminar, tiene lugar después de concluida la etapa postulatoria. Por ejemplo, ¿no? Se tiene por contestada la demanda y el juez no declara el saneamiento del proceso, sino que más bien convoca la audiencia preliminar, ¿no? Esa es la diferencia. En la tradicional, luego de contestar la demanda o de declarar la rebeldía, lo que hace es declarar saneado el proceso, ¿no? Y invita a las partes a proponer sus puntos controvertidos por escrito. Pero en el sistema oral, lo que hace es convocar a la audiencia preliminar. Y es en la audiencia preliminar justamente donde se da esta incorporación, ¿no? De la presentación del caso. Es ahí donde las partes van a oralizar sus argumentos. ¿Y por qué? Porque ello promueve de que conociendo sus debilidades y fortalezas puedan conciliar. Entonces da la oportunidad de que a su vez resuelvan el proceso mediante conciliación, cosa que no hay, o sea, que no hay una etapa en el proceso tradicional, ¿no? O en el proceso escrito tradicional. O sea, no hay una audiencia en la que se convoque específicamente para conciliar, porque como ya tuvieron la oportunidad para conciliar extrajudicial, a nivel del proceso solamente se convoca audiencia para conciliación cuando las partes expresamente lo piden. Pero en el proceso oral, luego de concluida la etapa postulatoria, se convoca audiencia preliminar, se escucha la presentación de los casos, se promueve la conciliación y solo si no hay lugar a la conciliación, recién se declara el saneamiento del proceso en esa etapa, en esa audiencia, de forma oral, ¿no? Y que se continúa, de ser el caso, con las siguientes etapas. En un sistema escrito, solamente se limitaría al saneamiento procesal y a otorgar el plazo para la propuesta de puntos controvertidos. Pero en el sistema oral, dentro de la audiencia, en ese momento se les indica o se les solicita a las partes o a los abogados de las partes para que propongan sus puntos controvertidos. Y de hacerlo, el juez fija los puntos controvertidos y admite los medios probatorios. Y si no hay actuación probatoria pendiente, por ejemplo, una declaración testimonial o de parte, dispone del juzgamiento anticipado. Quiere decir que se hace una suerte de audiencia única. ¿Por qué les digo esto? Porque en el caso de la audiencia única, recordemos que luego de vencido el plazo de contestación, con la contestación o con la rebeldía, se convoca audiencia única, ¿no? En el proceso sumarísimo. Es lo mismo en el proceso abreviado y en el proceso de conocimiento, solo que en ese caso se convoca audiencia preliminar. Bien, espero poder haber aclarado la pregunta, doctor. Si hubiera alguna otra duda, de todas maneras estamos aquí abiertos a seguir respondiéndole. Sí, tenemos una pregunta de Max Orlando. Adelante, Max. Doctor, buenas noches. Bueno, en lo que es una audiencia, cuando está inicia con lo que es la conciliación. Una vez que no llegan a un acuerdo con la conciliación entre una empresa y el demandado, pasa a otra etapa, ¿no? Hay etapa de juzgamiento y ese procedimiento de etapa de juzgamiento se puede probar con medios probatorios de algún personal o simplemente tiene que ser solamente de papeleo nada más. O sea, con papeles de que comprueben que trabajó ahí en la empresa o que realizó, digamos, funciones no realizadas a su área, sino que fue un poco más allá de lo que es de su área, ¿no? Pongamos, ¿no?, que ha sido solamente un empleado simple, pero le subieron el puesto
así momentáneamente solamente como supervisor, supongamos. Porque en ese aspecto, usted sabe que cuando sale del contrato, tiene sus funciones, ¿no? Al salir, en ese aspecto se llama desneutralización de contrato. Bueno, por mi parte, es bueno lo que yo entiendo, ¿no? Porque si realiza funciones extras que no van a su función, ya internamente lo hacen, pero lo hacen solamente entre el empleador y el empleado, ¿no? Mi pregunta es, ¿qué tanto es la posibilidad de tener una demanda ganada en ese aspecto? Y lo segundo es, eh, ¿en qué momento se puede cambiar el abogado en el aspecto de, estamos en conciliación? Si uno cambia en el mismo momento de la conciliación, pasa lo que es al juzgamiento. Y si se cambia de abogado, ¿hay alguna alteración en el sentido de la demanda que pueda proseguir? Porque hay otros abogados que, bueno, me dicen que sí, ¿no? Que sí hay una alteración porque tiene que estudiar la demanda y generalizar todo. Ya, Eso es. sí, con respecto a la primera pregunta, eh, más que todo tu pregunta es en el contexto del proceso laboral. Tengo entendido que en el proceso laboral hay dos etapas, ¿no? O sea, la primera audiencia que se convoca es la de conciliación, luego la otra es la de juzgamiento. A diferencia, pues, en este caso del proceso civil, lo que se convoca es una audiencia preliminar, ¿no? Que prácticamente comprende todo, es casi como una audiencia única. Ahora, si no se logra la conciliación en cualquier tipo de proceso, pues se continúa con el trámite, ¿no? Que es el saneamiento, la admisión de pruebas y, de ser el caso, el juzgamiento anticipado. Y en la admisión de pruebas se califican todas las pruebas, ¿no? Las documentales, que normalmente no requieren de actuación. De actuación se entiende, pues, el desarrollo de la prueba. Por ejemplo, en una declaración testimonial, tomar la declaración del testigo. En una inspección judicial, ir al inmueble a verificarlo. Cosas de lo que no sucede, cosas que no sucede con la prueba documental, ¿no? Si la prueba que se ha ofrecido es documental, no requeriría, pues, de otra actuación, ¿no? Entonces, no habría necesidad de estar haciendo otros requerimientos o informes, salvo que los ofrecidos no sean suficientes para resolver la controversia, en cuyo caso incluso se podrían admitir mejoratoриos de oficio si es que existe la fuente ahí en el proceso, ¿no? De los argumentos de las partes. Lo segundo, con respecto al cambio de los abogados, en el texto único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ahorita no recuerdo específicamente cuál es el artículo específico, pero ahí es donde se establece que los abogados pueden ser reemplazados en cualquier momento, ¿no? Pero este cambio del abogado no tendría por qué afectar el proceso, ¿no? Porque justamente ese reemplazo debe ir de un reemplazo informado, ¿no? Y justamente la oralidad lo que busca es evitar esos tipos de circunstancias en los que se indica que no hay una debida preparación del caso, ¿no? Porque esto lo que promueve o lo que busca es que la parte de la defensa y la parte de la judicatura, todos estén debidamente preparados al momento de la audiencia. Así que no podría promoverse, pues, el cambio del abogado con el propósito, pues, de frustrar la audiencia, ¿no? Sino lo mismo, pues, sucedería también en el caso de la actividad jurisdiccional, ¿no? Por ejemplo, hay la sustitución del juez por promoción, por suplencia, por vacaciones, ¿no? Y el juez que asume tiene que asumir en el estado en el que está. Si está programada la audiencia, tiene que llevar la audiencia, ¿no? Sin opción a diferirla, a postergarla o a suspenderla, diciendo que necesita estudiar el caso. Pues para eso debió haberse anticipado, ¿no? La misma exigencia es para todos los sujetos del proceso, porque si se promueve eso como una práctica, prácticamente acá en nuestro sistema, sabiendo cómo es la actuación procesal en Perú, podríamos estar promoviendo una forma, pues, de dilación de los procesos, ¿no? De modo que quien no quisiera participar en una audiencia, simplemente lo que haría era cambiar de abogado en el momento y pedir una oportunidad para reprogramación, ¿no? Y tenemos una regla, ¿no? De que la audiencia, cualquier tipo de audiencia, especialmente la de prueba, es impostergable. Entonces, esta regla prevalece, ¿no? Sobre cualquier cambio. Bien, bien, Mar. ¿Habría otra pregunta? Veo que por el chat no hay ninguna. Y si no habría ninguna, pues, dale.
Bien, Gerson. Sí, profesor, muy buenas noches. Solo una preguntita. ¿Y cómo se haría en estos casos de la nulidad de cosa jugada fraudulenta? Gracias. Bien, en casos de nulidad de causa fraudulenta depende también de la circunstancia o que se está alegando, ¿no? Por ejemplo, la nulidad de causa juzgada fraudulenta normalmente es por dolo, fraude, ¿no? Entre las partes y el juez. Entonces, la prueba tendría que estar referida a eso, ¿no? A veces no basta simplemente la presentación del expediente, ¿no? El expediente es un supuesto de prueba documental, ¿no? No requerirá mayor actuación, salvo que vaya a actuarse otro tipo de medio probatorio, ¿no? Que busque establecer un tipo de contubernio entre las partes o alguna de las partes y el juez. Entonces, no veo que este tipo específico de proceso afecte esta diligencia, ¿no? O esta audiencia preliminar. Bien, creo que hemos absuelto todas las preguntas que se han presentado. De todas maneras, se va a dejar la diapositiva también para CEFOCAT, para que pueda compartirlo con ustedes. Y yo agradezco la atención de cada uno de ustedes por haber estado acá en estas 2 horas con nosotros, invitándolo también a los próximos cursos que puedan promoverse. Muchas gracias a todos y que tengan buenas noches.